Muy buenas tardes a todas y a todos, y el que ustedes estén hoy aquí interesados en aprender, habla que están trabajando en su desarrollo personal. Además, estoy cierto que esta conferencia, la acupuntura en síntomas residuales post-COVID, hará la diferencia en su práctica profesional. Bienvenidos y les presento al maestro Miguel Jesús Reyes Campos. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán. Estudios superiores en acupuntura por la Escuela Superior de Acupuntura Francesa. También tiene una especialización en acupuntura y fitoterapia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Maestría en tecnología educativa en la Universidad Da Vinci, consolidada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Es representante de la FES Iztacala en la elaboración de anteproyectos de la norma para la práctica de la acupuntura humana, la Secretaría de Salud de 1998, y en la actualización de la NOM para la práctica de la acupuntura humana en 2012. Se desempeñó como profesor titular de la especialización en acupuntura y fitoterapia en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. También es coordinador y ponente en cursos de formación y actualización sobre la temática en diversas instituciones educativas. Es responsable de la enseñanza de la acupuntura energética y del consultorio de acupuntura en la FES Iztacala UNAM desde 1987. Tiene su consulta privada con una experiencia clínica de 38 años. Es autor de libros y artículos que abordan la acupuntura. Muchas gracias, maestro, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Armando, y pues bienvenidos todos, y yo espero que esta plática les resulte de interés por varias situaciones. La primera fundamentalmente, sabemos que en una plática de esta naturaleza y con el tiempo que tenemos disponible, no es posible generar un conocimiento vasto, pero independientemente de que haya un contexto informativo en este tipo de actividades, tengo la costumbre generalmente de intentar que a los interesados en el tema, que en este caso me corresponde a mí darles, les quede una visión formativa. El contexto formativo no se da exclusivamente por asistir a un aula o tomar un curso durante largo tiempo, sino que una idea, independientemente de la manera en que esté establecida, pueda ser llevada a la práctica, ya sea de tipo conceptual o a la práctica materializada de un conocimiento. Cuando hablamos de una práctica conceptual, me refiero a la racionalización del conocimiento, y que además esta racionalización no se convierta solamente en un acervo más en nuestro bagaje de conocimiento, sino en algo que permita modificar nuestro criterio y nuestra capacidad de decisiones. La toma de decisiones, sobre todo en esta época, es fundamental, y no es necesario llevar a cabo un asunto práctico eminentemente. Bueno, para no hacer más largo este preámbulo, les quiero comentar de manera muy rápida que para mí, en lo particular, que me dedico a la acupuntura desde 1972, cuando de manera fortuita yo era estudiante de medicina, y se convirtió en una sinergia con mi conocimiento y mi formación médica, me llevó a terminar la carrera de medicina y finalmente darme cuenta que la acupuntura se había convertido en una herramienta conceptual para entender no solo la medicina como tal, sino la ciencia y el conocimiento en general. Esta manera de pensamiento me obligó a entender que la educación, el humanismo, las matemáticas, la ciencia en general, no podía trabajar si no se hace de manera inicialmente multidisciplinaria, pero no ese asunto antiguo de la multidisciplina donde se pensaba
que en un grupo de trabajo era fundamental que hubiera un ingeniero, un médico, un arquitecto, un contador, una enfermera, un odontólogo, un ingeniero, etcétera, sino que todos los individuos, no importa cuál fuera su orientación, intentaran llegar a la consolidación de un conocimiento basado en la búsqueda de un mismo objetivo. Cuando hay supuestamente multidisciplina, pero no hay objetivo en común para todos, el grupo no funciona. Más adelante, y eso es algo que ha funcionado mucho, aparte de otras cosas que en este momento no vienen tanto al caso, pero es que todo esto ha llevado al estudio de la transdisciplina. Y en el caso de la acupuntura, es muy importante que yo les comente que la acupuntura, para todos los que me conocen, y les digo que me conocen desde hace más de 40 años, que hago docencia de acupuntura, y hace casi 50 años que hago práctica de acupuntura clínica desde que era un estudiante de medicina, entendí que es una lucha que yo tengo con otros grupos, una lucha académica, evidentemente, que no es lo mismo intentar comprender a la acupuntura a través de la medicina, que para mí eso es lo ideal, que querer a través de la acupuntura conocer a la medicina. Eso es imposible. Y si se pudiera, sería un asunto totalmente coartado por la dimensión tan compleja que tiene el conocimiento médico. Y lo digo humildemente porque nosotros, los médicos y todos los que se dedican al área de la salud, en el área que les corresponda, en la psicología, en la enfermería, en la rehabilitación, etcétera, en la misma acupuntura, tenemos una responsabilidad que es la vida humana. Y la vida humana no tiene precio, pero las cosas que no se hacen bien muchas veces no tienen solución. Bueno, por eso voy a empezar mi plática bajo una perspectiva no muy ortodoxa. Para los que me conocen saben que tengo un poco la inclinación a romper, sin que sea una cosa informal, a romper los protocolos y trato de hacer una forma de análisis integrativo del conocimiento. Les voy a pasar las primeras diapositivas para irlas comentando. Luego, nada más con un gesto o algo, quisiera que me comentaran si se ve la pantalla. Sí, Doc, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, aquí lo que el doctor Armando ya hizo un comentario de lo que hago, pero bueno, lo más importante, a pesar de que tengo una maestría, como dijo el doctor, consolidada en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y estoy a punto de, bueno, yo ya terminé un doctorado, pero estoy en la fase de llevar a cabo mi trabajo doctoral, que es con el que me debo titular, por eso ni siquiera pongo doctor, porque aunque ya terminé todos los créditos, no tengo el grado ya desde el punto de vista de legalidad, que esa es una lucha que vemos con muchos compañeros que dicen, no, yo soy el doctor fulano, revisamos en la base de datos de la Dirección General de Profesiones y las especialidades, maestrías y doctorados que tienen, no existen las cédulas, solamente tienen cédulas de licenciatura. Yo en lo personal evito eso. La cuestión fundamental es que independientemente de que tenga una maestría y esté a punto de hacer un doctorado, mi raíz básica de lo que yo hago es la medicina, por eso siempre por delante pongo que soy médico cirujano. Y después especialista y después maestro y en algún futuro doctorado. Bueno, miren,
Hablando del COVID-19, les voy a hacer algunas reseñas históricas y les voy a hablar de un dicho que comentó Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, que en realidad él antes de ser un fray, un sacerdote, él era un soldado que vino cuando el descubrimiento de América. Él, después de ver todo y realmente sufrir por el sufrimiento en este tiempo de los autóctonos de nuestro país, él en sus documentos escribió estas cosas y muchas otras que hacen temblar a la humanidad. Yo las he visto por mis propios ojos y apenas me atrevo a contarlas. Me parecería que estoy platicando con mis amigos, alumnos, colaboradores, conocidos míos que trabajan en hospitales y que se enfrentan al COVID todos los días de una manera brutal y que efectivamente a veces no se atreven a decir lo que están viendo allá adentro. Esto a mí me llamó mucho la atención porque ha habido un desdén terrible al médico que está trabajando en un hospital. Todos sabemos que han sido apedreados, que han sido vilipendiados, muchos han fallecido, otros se han contagiado, muchos de mis conocidos, de mis exalumnos, les han pasado por esto, han perdido familiares como nos ha pasado, creo que a todos nosotros nos ha pasado. Y como dice la canción de Alfredo Zitarrosa, para los que alguna vez lo hayan escuchado, es de una época muy atrás, decía su canción, murió mi padre y yo estaba ausente. Y a muchos nos ha pasado eso, porque llegó el COVID y destrozó muchas cosas. Bueno, en ese tiempo la misión de Fray Bartolomé fue regresarse a España, hacerse sacerdote y regresar para poder ser aceptado por la élite, que en aquel tiempo manejaba el equivalente actual de la silla eléctrica, que en ese tiempo era la espada. Y con la espada, pues, se mataba al que se tenía que matar o asesinar. Y este hombre, o el sacerdote, sin clasismo, que caracterizaba a los grupos dominantes, se enroló con los franciscanos para manejar los problemas realmente sociales y humanos por los que estaba pasando la población. No podemos olvidar que dentro de todo este organismo, donde también estuvo otro tipo de sacerdotes, estaban los jesuitas, pero ellos, a pesar de sus tareas, sabemos que los jesuitas, no solo en otras partes del mundo, en China, se interesaban más por el debate, la defensa política de la iglesia, la obtención de conocimiento, no de destrucción cuestión de cosas, sino conocimiento. Y los capuchinos, que eran los ortodoxos de la iglesia, donde había que llevar las cosas al pie de la letra. Hablamos también de que esto podría ser, desde luego que no es el origen, porque mucho más atrás en la historia se pueden ver muchas cosas, pero por ejemplo, hablando de nuestro país, en cuestión de masacres y pestes, cuando desembarcan los colonizadores en 492 en El Salvador, cuando ya estaban desesperados, lo primero que bajan fueron las ratas europeas y ahí empiezan las grandes epidemias, la peste, las enfermedades, que además sabemos como antecedente que en Europa las grandes epidemias de peste requerían finalmente la quema de los cadáveres. En este momento que vivimos no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, una necesidad para todo individuo que fallece por el COVID es la cremación. Y entonces la historia se vuelve a encontrar en algún momento de una manera diferente, pero equivalente.
Recordemos, como analogías epidémicas, la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, donde una ley obligaba a que todos los que navegaban por el río Orinoco y se descubría que tenían la posibilidad, fíjense, la posibilidad de haber cólera, les levantaban una bandera y los ponían en cuarentena, lo cual correspondería tal vez a lo que ahora se llama la sana distancia o lo que epidemiológicamente se conoce como la barrera sanitaria. En esa película o en esa novela, Florencio a su amada se la lleva en un lanchón, pone una bandera y como todo el mundo se asusta y no lo dejan bajar, pasa 40 días de romance con su amada en el mar sin que nadie los moleste. Pero también podríamos hablar que en Yucatán, entre el siglo XVI y XVII, en la época de un guerrero maya, que era Jacinto Canec, ya la palabra Jacinto, el nombre, ya era un nombre más relacionado con la hibridación entre españoles y mayas, pero Canec es un apellido maya. En esa época, todos los partidarios de Jacinto Canec, que eran maltratados por los hacendados yucatecos, empezaron a defecar en los pozos de agua de los hacendados y empezaron a ver lo que yo consideraría de manera chusca tal vez o simbólica, las primeras, que a lo mejor en otras épocas también ocurrió, las guerras epidemiológicas. ¿A través de qué? De la contaminación del agua por los desechos fecales. Y así empezaron a mantener y a controlar el maltrato que les hacían los hacendados. Es una cosa curiosa, se podría hablar, de ahí se desarrolla lo que más adelante se llamó un libro muy famoso y una etapa muy sangrienta en la historia de Yucatán que se llamó la Guerra de Castas. Pero bueno, eso no es un comentario simplemente. Bueno, en el caso del COVID, hay una respuesta que es la inmunitaria y esto nos lleva a parámetros tal como se los planteo aquí en la diapositiva. Lo más importante es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque una patología que no tiene diagnóstico no tiene una congruencia terapéutica. Pero aún así, si no tenemos un diagnóstico y un tratamiento congruente, lo más importante no lo vamos a poder consolidar, que es el pronóstico. Porque a veces hacemos un diagnóstico y el diagnóstico, por inexperiencia, por falta del conocimiento, por el desconocimiento de la entidad patógena que nos aflige, no tenemos a ver las herramientas suficientes para afrontarlas. Esto es lo que ocurre con una patología como el SARS o como el COVID-19, que en los primeros años, bueno, en los primeros meses del año antepasado, se decía, no, es que los médicos no saben ni de qué se trata porque ahora se descubrió que no sabían, porque ahora hay problemas trombóticos. Bueno, eso es algo que se descubrió con el trabajo mancomunado de muchos médicos y ahí es donde entra la hermana de la medicina, una hermana que vive en otro lugar, que se llama la estadística. En medicina, los médicos, cuando hacemos un procedimiento terapéutico, decimos, es que yo en mi consultorio hago esto. Bueno, tú lo haces, pero ¿qué hace el vecino? ¿Qué hace el otro colega? Ah, pues fíjate que hizo lo mismo. Y ahí es donde se van dando las series de casos que empiezan a darle al conocimiento una congruencia para tener un sentido terapéutico. Por eso, el diagnóstico es fundamental. Ahora, hasta la fecha, los tratamientos con fármacos, antiinflamatorios, inmunodepresores, se han usado y se siguen usando porque ha habido respuesta clínica
Y les quiero decir algo que es muy importante, sobre todo para los que en este caso no sean médicos. La medicina nunca demuestra nada. La medicina clínica solamente verifica. Y la verificación no es una demostración. Por eso, cuando nosotros requerimos demostrar, debemos llevar la medicina a la investigación y también debemos llevar la medicina a la comprobación permanente. ¿Por qué? Porque la medicina clínica convencional es empírica. Requerimos de elementos científicos para darle una orientación diagnóstica. Por eso a muchos médicos, cuando yo les digo que la medicina tal cual no es científica, les da temblorina. Pero en realidad no es así. La medicina es un cúmulo empírico de experiencia, pero además no olvidar que el empirismo es una forma del método científico. Entonces, todo lo que va cambiando día a día con el COVID es producto de la experiencia que se va dando día a día por la práctica médica. Entonces, no podemos culpar a un médico de haber utilizado un medicamento el día de ayer que hoy ya no es aceptable, siempre y cuando no se hagan las cosas con negligencia. Bueno, realmente les tengo que hablar un poco de ello como una idea, pero no es el objetivo de la plática. Pero lo importante en el COVID es que la respuesta inflamatoria es muy elevada porque hay una serie de liberaciones de sustancias, citoquinas, proteínas C reactiva, que son elementos que se asocian a la inflamación, pero una inflamación sistémica de todo el organismo. Es exactamente lo mismo que le ocurre a una computadora o a un teléfono celular cuando se calienta demasiado. Empieza a haber una distorsión de su intercomunicación profunda, de sus interfaces. El cuerpo es un sistema que funciona de manera diferente. Por eso, cuando hay fiebre, a veces hay delirio, pérdida de la conciencia, confusión mental, etc. Lógicamente, no es lo mismo que se caliente el motor de un coche a que se caliente el cerebro por una hipertermia terrible, ¿no? Bueno, es interesante que independientemente que hasta este momento el antiinflamatorio es fundamental, hay muchos procedimientos terapéuticos que se van aunando a la lucha por esta patología, sobre todo cuando está en fase grave, donde el paciente está hospitalizado y donde vienen una serie de problemas que hablaremos un poco más adelante, y tendremos que irlas aceptando, como pasa con la aceptación del uso de anticoagulantes, que antes no eran prácticamente usados como medicamentos de primera línea. Ahora, se sabe que existen varios tipos de COVID que están relacionados todos con inflamación, que están relacionados con reacciones químicas internas, inhibiciones de citoquinas, y que muchos medicamentos pueden tener un efecto adicional, por ejemplo, como la colchicina, que es un medicamento que se usa para la gota, pero puede tener efectos antiinflamatorios. Hace algunos años se entendió que podría servir para lesiones tendinosas en deportistas que habían tenido, por ejemplo, un esguince de tobillo, del pie, etcétera, y mejoran bastante, pero eso no significa que sean la panacea. Hay muchas cosas que se van a ir integrando mientras más pronto se conozca el espectro real de la patología. Hay productos que se han usado mucho, como este famoso tocilizumab, pero que a veces empieza a tener un resultado muy importante, pero luego hay grupos que por experiencia clínica lo consideran como que a lo mejor no es lo que se pensaba al principio. Por eso es importante que el ensayo clínico sea permanente y que no se detenga, porque a veces se hacen ensayos clínicos,
se toma una conclusión y a veces eso se toma como una verdad. Lo que es verdad hoy en medicina, mañana no es cierto. Eso es algo muy importante. Por eso, la ratificación es fundamental en el conocimiento médico. Bueno, uno de los primeros, dentro de los elementos fuera de la clínica, que son el gabinete y el laboratorio, fue el estudio de las alteraciones radiológicas, que nos dan cierta fiabilidad, por ejemplo, los rayos X de pulmón, pero cuando hay cierto tipo de infiltrados que el radiólogo o el médico experimentado puede detectar con mucha facilidad porque afecta cierta zona en los lóbulos pulmonares, tiene ciertos aspectos que se consideran simétricos, en fin, hay toda una metodología para interpretarlos. Pero se ha considerado que la tomografía axial computarizada es la que realmente da imágenes mucho más contundentes porque por su capacidad de resolución y el avance que tiene del manejo de todo lo que es el estudio radiológico, puede detectar ciertas lesiones que en una radiografía convencional pasarían desapercibidas. Y entonces se ha encontrado una imagen famosa que se llama en vidrio despulido, que es prácticamente patognomónica de una lesión de COVID, que en algunos casos podría incluso, independientemente del momento clínico del paciente, la fiebre, la fatiga, etcétera, podría incluso pensarse el nivel de gravedad que en ese momento podría estar pasando o no el paciente. Evidentemente, esta es una patología que si no se resuelve de manera inmediata, cada hora o cada día que pasa, entra en el proceso de la fatalidad. Por eso, no podemos permitir que un paciente, no, yo me tranquilizo, voy a esperar un ratito. ¿Saben qué? Aquí el paciente, aunque fuera uno mismo, no tiene ya capacidad de decisión. Es obligatorio agarrarlo y llevarlo al medio adecuado. Una de las ideas más fundamentales de eso es que muchas veces cuando ya desaparece el COVID, hay estudios que siguen habiendo algunas lesiones, pero generalmente, hasta donde yo entiendo, no soy radiólogo, yo lo he platicado con una radióloga que es mi sobrina, generalmente tiende a haber una recuperación en las lesiones pulmonares, pero al final de esto lo que vamos a platicar es dónde podría la acupuntura ayudar en las lesiones residuales que no permiten la resolución total del paciente y que queda con ciertas secuelas funcionales que le complican algunos procesos de la vida cotidiana. Bueno, el concepto de pandemia para el COVID-19, para mí y para creo que mucha gente, se puede entender como una calamidad que está azotando a la humanidad en el siglo XXI, a todos nosotros. Es una experiencia vital que produce una sensación cualitativa, tan catastrófica como una guerra. Tan catastrófico como una guerra. ¿Qué ocurre cuando les digo como una guerra? Que se genera lo que se llama una sociología de la pompa fúnebre. Nosotros, y eso desde la China antigua se hablaba de las raíces tradicionales donde el homenaje a los ancestros ha sido algo fundamental, sobre todo por la filosofía confuciana. Estoy hablando de costumbres sociales en un país, no estoy hablando del concepto de pensamiento aplicado para otro tipo de cosas como sería el taoísmo de la filosofía china, sino de una modalidad de pensamiento sociológico, cultural. ¿Cuál es el gran problema
de esta sociología de la pompa fúnebre, donde no podemos velar ni llorar a nuestro difunto, que generalmente cuando una persona entra en una crisis de COVID intensa, aparentemente irremediable, las separaciones son obligatorias. Llega una ambulancia, se lleva a nuestro enfermo, al cual nunca tenemos la certeza si lo vamos a volver a ver. Y además, por el estado del enfermo, obnubilado, con pérdida de conciencia, desesperado, que no sabe, y además que no le puedes decir, es que te van a llevar porque estás muriendo. A veces no tenemos ni siquiera la posibilidad de despedirnos de nuestro ser querido. Y lo más grave y lo más importante para nuestra cultura y para nuestros sentimientos estructurados por nuestra civilización es que no podemos acompañar en el lecho de muerte. Siguiendo este concepto de la sociología de la pompa fúnebre, hay que recordar una canción que dice: vengo a decirle adiós a los muchachos porque yo ya me voy para la guerra. Se está despidiendo, a veces no, porque él tiene la idea de que va a regresar. Todo el drama de recibir una urna con cenizas nos obliga posteriormente a poner en práctica algo que se ha desarrollado mucho y que los psicólogos conocen perfectamente, que es el concepto de resiliencia, que nos obliga a establecer emocionalmente principios positivistas a partir de lo traumático para restituir o rehabilitar la pérdida, que eso, en términos conceptuales, es la resignación. Pero bueno, ¿qué es la resignación? Epistemológicamente tendríamos que hacer una apología de la resignación y eso sería otro asunto, pero creo que el concepto nos queda claro a todos, ¿no? Basado en este concepto de la resiliencia del COVID-19, hay una etapa necesaria, porque tenemos que hacerlo porque lo queramos o no. Hay ciertos inconvenientes que circunstancialmente estamos obligados a vivir, a confrontar y a veces a compartir, como son en relación al COVID, la morbilidad, la letalidad, la mortalidad y las pérdidas inherentes. De ahí que esto es a lo que nos va a llevar nuestra plática final. Existe lo que se conoce como el síndrome post-COVID, que es la prolongación o las secuelas de los síntomas una vez que el paciente afortunadamente ha salido del problema, ya sea bajo una perspectiva de haber estado en un tratamiento conservador en su casa, encerrado, con cuidados, etcétera, o cuando ha sido hospitalizado, intubado y afortunadamente ha logrado sobrevivir a la etapa crítica de la enfermedad. Cuando decimos sintomatología post-COVID, es muy importante señalar que el COVID ya no existe. Para los que son médicos o para los que hacen cuestiones de implicaciones en la salud, les quedará muy claro lo siguiente. El paciente que llega a 6 meses, doctor, tengo un dolor muy fuerte aquí, el herpes me está matando. El herpes ya no existe, el herpes ya desapareció. Ese es un virus que desaparece. Lo que el paciente tiene es una neuralgia postherpética, que esa es una secuela terrible porque hay pacientes que la pueden tener semanas, meses o años y rara vez permanentemente. Algo parecido podríamos hablar de las secuelas post-COVID. El COVID ya no está ahí. Eso no quiere decir que el paciente no se pueda volver a infectar. Eso hay que tener la claridad, ¿no? Pero muchos resuelven las
resuelve las secuelas, otros no. Como ya decíamos antes, hay estudios que se han hecho en pacientes. Esto fue una información que me mandaron, y habla de los pacientes que se han recuperado. Los síntomas más comunes que se han encontrado son fatiga y debilidad muscular, problemas para dormir, ansiedad o depresión y trastornos de la función pulmonar, que a veces, aunque se les haga tomografía y no se detecte una lesión pulmonar persistente, llegan a quedar procesos reactivos, pacientes que tienen sensibilidad al frío, dificultad al esfuerzo mínimo o mediano, bueno, generalmente mediano o un poco grande para cosas que antes hacían normalmente, y ahí es donde probablemente la acupuntura se puede convertir en un auxiliar complementario de la medicina. Quien piensa que la acupuntura resuelve todo, es como quien piensa que la medicina resuelve todo. La única enfermedad que se puede curar, o lo único que cura todo y que no necesita de compañía, lo único que cura todo es la muerte. Con la muerte se acaba todo. Pero en vida, la medicina, la psicología, la medicina alternativa, la acupuntura, la homeopatía, tienen cada una su lugar. No pueden ocupar el lugar que no les corresponde. Y por eso, ¿qué es lo que se estudia? Los famosos test actuales de calidad de vida. Y también alguna persistencia de síntomas como dolores articulares, dolor de cabeza, dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, que está relacionado con lo que comentamos hace un rato. Y que, nuevamente repito, para que quede claro, no es el COVID, son los síntomas residuales del COVID cuando ese ya desapareció. Nuevamente volvemos a lo que hablábamos al principio. La infección es aguda, o sea, no avisa y es terriblemente invasiva. Afecta de manera sistémica, aunque tiene predilección sobre órganos blancos directos inmediatos, como sería el aparato respiratorio, aunque muchos dicen, no, es que tuve problemas con el olfato. Bueno, el olfato es en la nariz donde empieza el aparato respiratorio. Es que tengo problemas emocionales y tengo cambios de memoria. No olvidar que hay dos prolongaciones del cerebro hacia afuera. Uno es el nervio olfatorio y el otro es el nervio óptico. Entonces, a través de la nariz y a través del ojo, si hay una infección, prácticamente ya entramos a la antesala del cerebro, del sistema nervioso. Por eso es muy fácil que haya sintomatología neurológica cuando hay una afectación nasal o cuando hay una afectación ocular. Y lógicamente por el gusto también podría ser. Por eso hay trastornos del olfato y del gusto. Aquí, esta es una forma de seguimiento post-COVID donde hay que hacer algunos estudios posteriores para ver cómo está ¿cómo se llama? La carga de anticuerpos, ver si no hay alguna lesión residual, apoyo emocional y psicológico, rehabilitaciones mecánicas o funcionales, como serían la pulmonar, cardíaca, neurológica, ¿no? Lo que hemos hablado hace un momento, no es en este momento lo más importante desplayarse en ese proceso porque no es la inducción de esta plática. Y aquí volvemos a determinar que es un problema de una infección aguda, hay que hacer un buen diagnóstico y
de tomar la determinación de qué es lo que requiere nuestro paciente. Hablando de etapas epidemiológicas y clínicas, es de suma importancia evaluar 3 aspectos que son en la actualidad fundamentales: la prevención, que es la barrera sanitaria, el aislamiento, quédate en casa, sana distancia y la mascarilla. Hay algunos acuerdos y desacuerdos, eso es lo de menos. Son discusiones, como decía mi maestro Musat, discusiones peregrinas. A veces una situación, mientras se define si es lo mejor o no es lo mejor, hay que ver el lado protector y listo, y se acaba uno de discusiones que no valen la pena y que sí llevan al individuo a un asunto. Diagnóstico y tratamiento, segunda etapa fundamental, cuando el paciente se infectó porque no hubo otro remedio, conservador y hospitalario, y luego lo que venga. Y la rehabilitación, es de suma importancia asumir que en algunos casos ciertos pacientes tendrán secuelas o efectos residuales. ¿Por qué digo ciertos casos? Porque hay pacientes que pasan la etapa crítica y tienen una rehabilitación. ¿A qué se debe esto? A lo que llamaban los franceses el terreno de cada individuo. Puede ser. Hay cosas que son conceptuales, no se saben con mucha claridad por qué a alguien sí y al otro no. Por eso, rehabilitación del tipo que sea es fundamental. Y en este caso es donde veremos dónde se inserta la acupuntura. Querer tratar pacientes de COVID con acupuntura de manera inmediata es un error. ¿Por qué? Porque la fase de movilización patológica que existe en el interior del cuerpo, el proceso disfuncional, es tan rápido que no da tiempo a nada. Primero. Segundo, la alta tasa de contagio al que está uno expuesto. Y además, un paciente que llega a un consultorio médico, a una tienda, a un súper y tiene fiebre, nadie lo quiere aceptar. No es que, ¿qué tal si tiene COVID? Y hay hospitales, no es que aquí no es hospital COVID. Y lo más importante, si es una clínica privada, a nosotros en la familia nos pasó, hay que entrarle mínimo con 150,000 pesos, que la mayoría no tiene. Y en los lugares públicos, a veces no hay cupo. Pero bueno, esos son discusiones de otra naturaleza que no viene al caso abordar en este momento, pero sí comentarles. Lo que les comentaba, el diagnóstico es una de las etapas más importantes. ¿Por qué? Porque permite definir el procedimiento terapéutico y el abordaje médico-clínico. La vacilación clínica puede hacer que la enfermedad se complique. Y no olvidar que el tratamiento que se usa actualmente, aunque me digan que ayer salió el último modelo, mañana puede salir otro, así que sigue en discusión el procedimiento terapéutico. ¿Qué vamos a hacer los médicos o los no médicos que de alguna manera están involucrados en esto? Enfermeras, rehabilitadores, etcétera, camilleros, están obligados ¿a qué? A tener el cuidado fundamental porque hay cosas que todavía están fuera de tono. ¿Por qué es muy importante el diagnóstico? Porque el error más grande es curar a ciegas. Y a muchos nos ha pasado. Y a muchos les sigue pasando. Eso hay que evitar. En el caso de las vacunas, como yo lo entiendo, hay muchas discusiones, yo no voy a discutir esto con nadie, ni siquiera es un asunto personal de que yo me vacuno o no me vacuno, es un asunto que me permite, mi experiencia de 50 años en la medicina, me permite hacer esta aseveración, pero hay genetistas, inmunólogos, internistas,
investigadores que incluso ellos todavía no saben muchas cosas, menos nosotros. Entonces los médicos tenemos que regirnos por lo que se llamó el ojo clínico antiguo, que no es más que el sentido común. ¿Por qué? Porque estamos con la vida humana. La vacuna en este momento es el frente de batalla que acompaña a la prevención, aunque se encontrará en el camino infinidad de francotiradores, que son los llamados antivacunas. No es mi problema. Mi problema es con mis pacientes y con mis alumnos, y lógicamente pues habrá quien le interese lo que digo y habrá quien diga, Miguel Reyes está perdido en el espacio. No pasa nada. Aunque es una decisión personal no vacunarse, es la negación del fenómeno que se está viviendo. Como en la película Érase un país, Checoslovaquia. En esa película, un individuo que negaba que había llegado la guerra a Checoslovaquia, que además fue parte de la vida real, llegó a su casa, se metió al cuarto, tuvo relaciones sexuales con su mujer, y cuando empezaron los bombardeos se empezó a mover la casa. Para él fue el éxtasis más grande para llegar a la culminación sexual con su pareja, en un afán de negar que había una guerra. Entonces, en el proceso de no vacunarse es similar al fenómeno de la guerra, donde se niega de manera, por la perplejidad que produce esto, se niega la desgracia, el hambre, las violaciones, los fraudes, etc. Esto lo convierte en una vivencia de la desgracia humana. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras no se logre erradicar a los contagiadores, los vacunados, aunque contagien, la letalidad del virus no va a poder ser inhibida. Ahora, entramos a la acupuntura. La primera consideración, que esa es la crítica que yo siempre he hecho en todos lados, hace muchos años que dejé de asistir a congresos de acupuntura. ¿Por qué? Porque es una discusión interminable de la acupuntura tradicional que solamente va de un postulado a otro y no demuestra nada. Y por eso trabajo en la UNAM, donde el modelo está orientado a la congruencia, donde la especulación del pensamiento filosófico tradicional lo aterrizamos en una fenomenología que termina siendo racionalizable. Y en ese momento la acupuntura se convierte en una herramienta de la medicina. En la actualidad, en un gran segmento de los que hacen acupuntura, no me voy a meter al que le venga el saco, que se lo ponga. Ya me conocen, los que me conocen saben que se los puedo decir aquí o donde sea. La primera consideración es quitarle a la acupuntura la visión de ágora. El concepto de ágora se considera como un espacio abierto, pero en realidad es un grupo ideológico donde se combinan creencias esotéricas con el llamado gnosticismo histórico y una serie de creencias orientales que le dan un tono mágico al conocimiento que entra en este proceso de agorismo o de ágora. Por el contrario, para nosotros, sobre todo para los que estamos en la UNAM, podría decir que de manera intermedia en la UAM, aunque desgraciadamente ya se perdió esa visión, lo primordial es comprender a partir de la medicina a la acupuntura y no a través de la acupuntura querer practicar la medicina. Eso es algo en lo que yo he insistido. Alumnos que tuve hace más de 20 años, que algunos creo que estarán acá, que son los de la UNED, entenderán y además saben por qué siempre mi idea fundamental fue crear una escuela de medicina en la UNED, que desgraciadamente no concluyó. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, esto es lo que yo les puedo comentar acerca del asunto del COVID. Les voy a hacer un pequeño bosquejo para, de alguna manera, habrá muchas personas que
no estoy seguro si saben o no acupuntura, entonces no se angustien si lo que van a ver no les queda claro, pero para los que conocen acupuntura les va a ilustrar algunas ideas. No sé si se ve la diapositiva. ¿Se ve, Yesenia? Sí, doctor. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué podremos decir acá? Miren, uno de los asuntos fundamentales, vamos a empezar con el lado emocional. Por el lado emocional, uno de los graves problemas es la angustia. La angustia, porque la angustia es un miedo a lo desconocido, la angustia no tiene objeto. Un filósofo griego llamado Kierkegaard decía que la angustia no la sufren ni los ángeles ni las bestias. ¿Por qué? Porque los ángeles son suprahumanos y las bestias son infrahumanos. El único que sufre angustia es el ser humano, porque es humano. Y como es humano, tiene que vivir la angustia de encontrarse en un mundo que muchas veces no comprende. Hay muchos tipos de angustias que serían angustias, para los que conocen este pentágono, se llama la ley de los 5 movimientos. Aquí tiene unos numeritos que están codificados. Es un poco difícil explicarlo en este momento. Algunos lo entenderán, otros podrán acercarse, pero cada punto cardinal representa un momento termodinámico de la vida. Muchos dicen, no, es que ese punto, el que está aquí es la madera, aquí está el fuego, la tierra, el metal y el agua. Bueno, eso es la filosofía china, pero en términos de biofísica, de ciencia, de tecnología, cada punto llamado madera, fuego, tierra, metal y agua es un momento donde la energía llamada cinética y potencial están en oscilación constante y explican los cambios que ocurren en nuestro organismo. Es el equivalente a tener una olla de agua y de pronto ver que se va calentando, que va empezando a despedir vapor hasta que empieza a burbujear o hasta que se evapora totalmente. Esos son llamados estados termodinámicos que si pudiéramos hacer una analogía, diríamos que hay un momento agua, madera, fuego, tierra y metal. ¿Qué es lo más importante de la acupuntura? No es aprenderse de memoria los puntos, el yin del yang y el yong y yu del yin. Eso déjenlo para los sinólogos. Lo más importante es entender la fenomenología del conocimiento a través de vincular la teoría antigua con la teoría moderna. Bueno, entonces podremos hablar de varios tipos de angustias, angustias crónicas, angustias orgánicas, donde está el envejecimiento, cambios vasculares, angustias hormonales y reactivas, como es el caso de la menopausia, o las angustias reactivas, donde las angustias reactivas se asocian a fenómenos donde el paciente o el individuo ha pasado por fenómenos de estrés tan complejo que tiene una incapacidad de detener este desborde de la descarga de adrenalina que crea su estado de inseguridad. ¿Y qué es, para los que hacen acupuntura, lo que se debe de hacer en los pacientes? Y se los digo de una vez como prueba, es utilizar puntos que tradicionalmente y en la práctica milenaria tienen efectos
de resolución de las descargas adrenérgicas, pero que aquí no se trata de hacer acupuntura de boticario. ¿Cuál es la acupuntura de boticario? Yo tengo una enfermedad grave y voy a la farmacia y el que vende en la farmacia me dice, tómese esto, esto es mejor que lo que le dio su médico. O sea, es una vacilada. La acupuntura médica es una acupuntura que debe de compactar todas las posibilidades de la visión clínica, la que uno hace como médico y la que nos da la experiencia tradicional, pero no de puntito por puntito, como si estuviera yo pelando chícharos, sino la integración, lo que ahora quieren llamar rimbombantemente y que todavía no lo han logrado hacer los grupos, aunque digan lo que digan, le llaman la medicina integrativa, que hasta este momento es solo una posibilidad. Entonces, puntos fundamentales para los que conozcan la acupuntura: 1 de maestro de corazón, 6 de maestro de corazón, 17 de Renmai o de vasoconcepción y 34, 38 y 43 de vesícula biliar. Para los que sientan que tienen el compromiso, no conmigo ni con nadie, con los pacientes, es importante que nos hagan saber sus resultados, porque la medicina así es como va creando un criterio de consolidación cuando las experiencias se conjuntan, y de la presentación de un caso clínico en una revista se puede pasar a una serie de casos, etcétera, hasta llevar a una revisión sistemática o incluso a un metaanálisis de todo lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, con estos puntos ustedes pueden abordar el concepto de la angustia reactiva. Cuando hay pacientes que tienen angustia, recuerden, hablar de angustia es hablar de descargas vegetativas, y hablar de emotividad es hablar de cambios emocionales. Entonces, cuando el paciente tiene cambios emocionales, la emotividad lo invade, pero además tiene una crisis de angustia, hay un tratamiento que se llama la sedación general, donde los puntos son 3 de corazón, 6 de maestro de corazón, 17 vasconcepción, 3 de hígado, 3 de riñón y 60 de vejiga. A este tratamiento se le llama sedación general. Es un regulador emotivo y adrenérgico. Ahí se conjuntan las dos esferas. Y por último, uno de los problemas que tenemos con los pacientes post-COVID son la sintomatología respiratoria. Ya termino en un minuto. Es la sintomatología respiratoria que muchas veces lo que da son procesos de hiperreactividad. Bueno, pueden haber más, pero ahí, en la parte inmediata, hay 2 puntos que son básicos y funcionan de manera excelente en la práctica inmediata. También hay que conjuntar las experiencias de todos los que lo hagan, porque estamos hablando de tratamiento post-COVID, no estamos hablando de COVID. El COVID es otro asunto. Y habrá algún médico que haya atendido a algún paciente en la fase de COVID y se puede hacer lo mismo que le estoy platicando, pero yo insisto en que el riesgo es alto. Por eso no quise entrar en esa temática. Bueno, entonces, el punto 1 de pulmón, que es infraclavicular, y el punto 13 de vejiga, que está a los lados de la tercera vértebra dorsal, puestos con moxa. La moxa es una especie de cigarrillo que se coloca sobre la aguja, se prende, provoca muchos grados de temperatura, muchísimos, y calienta el interior, y se usa de una manera altamente efectiva en la práctica convencional de reacciones
hiperreactores del aparato respiratorio. Debo decirles que todas las técnicas que se usan en acupuntura, fíjense, si hablamos, podemos hablar de masaje. Cuando hablamos de masaje, el masaje no es que me relajó. Bueno, ¿por qué te relajó el masaje? ¿Por qué? Porque la fricción provoca una forma de actividad electromecánica. Entonces, a través de la fricción mecánica, estamos provocando calor y electricidad, como cuando los antiguos aborígenes movían los palitos friccionando uno con otro y provocando el fuego. Por eso el masaje tiene, sobre todo en los niños y en los ancianos, tiene un efecto curativo o estabilizador funcional, para no hablar de curativo, porque provoca actividades electromecánicas que generan electricidad. La acupuntura, cuando se coloca y se mueve la aguja, hay un efecto de transducción eléctrica por la fricción también de la aguja, pero cuando le conectamos corriente o la friccionamos, la aguja de acupuntura no es ese concepto chino, arcaico. Es que la puse en un canal. Esas son vaciladas chinas. La ponemos en un espacio de separación, de clivage, en un espacio intersticial que está cargado de electrolitos y conduce corrientes electroiónicas. Por eso es fundamental cuando ponemos una aguja buscar las que van haciendo el relevo para que todo el sistema orgánico se convierta en un circuito. El que pone una sola aguja y quiere curar todo con eso, pues hay que beatificarlo. Eso no quiere decir que muchos problemas con una sola aguja puedan mejorar, pero yo no dije resolverse, mejorar, y rara vez resolverse. ¿A qué voy con todo esto? Cuando calentamos un punto, estamos haciendo la producción de corrientes termoeléctricas. Una termoeléctrica produce corriente eléctrica y la usamos en la vida cotidiana. Y en el caso de la aguja que penetra y entra en los espacios intersticiales cargados de electrolitos y además donde hay un movimiento de flujo, se produce una forma de corriente que está dada por los líquidos intersticiales, que sería el equivalente, si usted le quiere llamar así, a las corrientes hidroeléctricas. Si alguien ha estado en Guerrero y ha visto el río Balsas tiene una comisión donde está la hidroeléctrica más importante del país y que surte prácticamente a gran parte del territorio nacional. Una aguja provoca desencadenamiento de corrientes electroiónicas a través de los espacios intersticiales, provocando corrientes hidroeléctricas. La moxa, a través del calor, genera corrientes termoeléctricas, y el masaje, a través del masaje, es un poquito menos intenso, porque habría que aplastar a una persona para provocar una descarga más amplia, provoca corrientes electromecánicas. En otras palabras, y para terminar, ¿cuál es el patrón básico de la acupuntura? Inducir una forma de activación eléctrica que funcione. Voy a usar una analogía. No sé si esté alguno de mis compañeros en Mérida de la carrera de medicina o conocidos acá, a lo mejor me van a cortar el cuello, ¿no? Pero es una forma de marcapaso que al inducir una reacción eléctrica tiende al fenómeno más importante de la acupuntura, la homeostatización. La homeostatización es la búsqueda del equilibrio para que haya una armonía funcional.
Cuando alguien dice, no, es que vamos a mover la energía en la acupuntura, yo le pregunto, ¿cuál energía? Explícame a qué energía te refiero. No al yin y al yang. No sé qué es eso, aunque yo lo sepa. En términos fisiológicos, hablar de yin y de yang es una alegoría que no lleva a nada. Hay que buscar la decodificación del simbolismo que permita que el conocimiento de la acupuntura se desmitifique, es decir, se le quite el mito y se desmistifique, se le quite lo místico. En ese momento nos vamos a dar cuenta que el llamado esoterismo es una forma de pensamiento filosófico muy elevado y que se le llama esotérico porque los seres humanos no lo comprendemos y no nos queda más remedio que interpretarlo en términos mágicos. Bueno, yo sé que el tiempo me pasé 5 o 7 minutos, les pido una disculpa, pero como mensaje final, mi papel no es tratar de inundarlos de que si el COVID-19 tiene una molécula. Hay personas que tienen un conocimiento más profundo que yo en eso. A mí lo que más me interesa es, a partir de ciertos aspectos fenomenológicos, humanísticos, epistemológicos de la medicina y de la acupuntura, podemos insertar un modelo adicional complementario a la búsqueda de la recuperación de la salud, en este caso, en las secuelas post-COVID. Yo espero que esta plática les sirva de algo y sé que pueden haber muchas críticas, sé que a muchos les va a servir, pero mi intención siempre es en pro de algo con lo que estamos obligados desde el momento que decidimos ser médicos, nuestros enfermos. Debo decir que esta actividad no se puede hacer sin todo el respaldo que yo tengo del Departamento de Extensión Universitaria y Educación Continua de Iztacala. Y lo debo decir, me considero un hombre afortunado porque cuando llegué hace 40 años a México, prácticamente la UNAM me acogió en su seno y para mi sorpresa, donde duré muchos años perplejo, me permitieron y me han permitido hasta la fecha, cuando muchos de mis compañeros ya están jubilados, ya no quieren seguir con el desarrollo académico, me han permitido meter un área de conocimiento que no es tan fácil. Hay otros lugares donde se hace, pero les puedo asegurar que el conocimiento vinculado a la medicina lo van a encontrar en la UNAM. Fuera de la UNAM es de chile, de dulce y de manteca. Pues agradezco la atención y Jessy, no sé si hay preguntas o quieres comentar algo. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, doctor, gracias. Armando. Gracias, doctor. No se preocupe. Al contrario, no hay problema que se haya pasado unos 5 minutitos, no hay ningún problema. Al contrario, es un placer escucharlo y aprender de su experiencia y de sus conocimientos. Me voy a permitir leer algunas preguntas, Doc, por favor, para contestarlas. Entonces, esperemos que nos dé tiempo de leerlas todas y lo haremos en lo que podamos. Adelante. La primera dice, ¿cuál es el efecto de la acupuntura en los problemas pulmonares? Bueno, como les comentaba antes, el aparato respiratorio tiene una característica, como todos los órganos, el aparato respiratorio está regido por un sistema que físicamente se llamaría de acción y reacción. Quiere decir, si yo tengo una expansión pulmonar por introducción de aire, el efecto contrario y complementario es la expulsión de aire. Para eso se requiere la participación de un sistema que se llama el sistema neurovegetativo, donde uno de ellos permite la expansión del pulmón para introducir aire
y el otro la contracción para expulsar el aire y hacer el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Pero el pulmón en realidad no es la respiración, el pulmón es la ventilación. Y en la parte interna, los capilares, que son los que hacen el intercambio de gases, llevan el oxígeno a las células o a los tejidos y expulsan los tóxicos de dióxido de carbono que vienen de los tejidos. Esa armonía simpático-parasimpático o adrenalina, acetilcolina o sistema de autorregulación de los pulmones, más 1000 cosas, es lo que se desfasa cuando el paciente está enfermo. Y la acupuntura, por eso hablé de homeostatización, la palabra homeostasis significa equilibrio. Y un cuerpo que no tiene homeostasis, les voy a poner un ejemplo. Alguien tiene que haber escuchado, hasta los que no sean médicos, que existe un pH y la sangre tiene un pH de 7.4 promedio. Si la sangre, el pH bajara a 7.38 o 35 o subiera a 7.45, el paciente caería muerto inmediatamente. ¿De qué estamos hablando? De que se rompió la capacidad de homeostatización o de sincronización del equilibrio funcional. La acupuntura, a través de las reacciones electroiónicas, como si fuera un marcapaso, por eso utilicé un ejemplo que a lo mejor es burdo, pero probablemente va a ejemplificar, induce a que ese desfasamiento entre la contracción y relajación se estabilice. Y entonces mete en movimiento lo que se llaman los sistemas de autorregulación del cuerpo. ¿Cuáles son los sistemas de autorregulación del cuerpo? Pulmonares, digestivos, etcétera. Son aquellos que yo le puedo decir a una persona, levanta la mano y la levanta. ¿Por qué lo levantó? Porque le dio la gana, porque quiso. Pero si yo le digo, por $1,000,000 libres de impuestos, detén tu corazón un segundo, ni que quiera lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el movimiento del corazón, el automatismo cardíaco, su nombre lo dice, es automático. Entonces, funciona por voluntad propia, o más bien funciona de manera involuntaria. Por eso, lo que nosotros le devolvemos a los pulmones a través de los estímulos electroquímicos provocados por la aguja es la recuperación de los fenómenos electroquímicos que inducen a la homeostatización. Eso es lo que yo le podría decir. Gracias, doctor. ¿Sirve la digitopuntura para manejo de pacientes en rehabilitación, por ejemplo, en cefaleas? Ya dijimos que la digitopuntura es un equivalente del masaje. Es un masaje mínimo porque toca un punto y lo masajea. La fricción por sí sola genera lo que se llama una corriente electrodinámica. O sea, es a través de la fricción que va a provocar calentamiento de la zona y finalmente un cierto estímulo eléctrico que va a ser capaz de resolver o minimizar algunos síntomas como cierto tipo de cefaleas banales. Por ejemplo, hay un tipo de cefalea que no es una migraña como tal, no es una jaqueca, no es una enfermedad de Horton, que son complicaciones de cefalea, sino hay una cefalea que se llama la cefalea recidivante común. Y este estímulo mínimo que, como ya dijimos, es capaz de producir una actividad eléctrica a través de una fricción, pueden minimizarlas, o en personas que son muy reactivas al estímulo eléctrico, se les puede prácticamente estabilizar y les desaparece.
pero estamos hablando de una forma de abordaje sintomático. Es muy importante, no es lo mismo abordar sintomáticamente los estímulos de acupuntura por cualquier medio que ustedes quieran, a abordar una combinación de sistemas en acupuntura que induzcan al cuerpo a una homeostasis que en ocasiones lleve al aspecto curativo, por sí sola o a veces acompañado de una vinculación con otros medicamentos. Bueno, nada más para terminar esta pregunta, no deben olvidar, no importa el terapeuta que sean, no importa la profesión que tengan, hay un concepto que se maneja que se llama el furor curandis. Está en latín. Furor curandis es ese furor desmedido que tenemos a veces por hacer milagros. Y llega un paciente, no, yo te voy a curar, no te preocupes, no, es que lo que yo hago, y a veces el paciente, eso ocurre mucho en los pacientes con cáncer evolutivo, pacientes con trastornos respiratorios graves, pacientes con, bueno, las enfermedades que quieran. Y ese deseo de querer curar todo nos mete en el error, lo que decía, curar a ciegas. Entonces, es más franco y más legítimo decir, ¿sabe qué? Esto está fuera de mis capacidades. A querer decir, no, es que ¿qué va a decir el paciente? Que soy tonto, ¿no? El furor curandis es uno de las, sobre todo los médicos jóvenes, ocurre mucho. A mí me pasó. Y a veces nos sigue pasando. Pero hay que entender que es algo contra lo que tenemos que luchar. Gracias. Otra pregunta. Gracias, doctor. Directamente con la aplicación a la clínica. Los síntomas más frecuentes post-COVID es artralgia, mialgia, fatiga, sumado a que muchos pacientes ya tenían enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad. En el caso de estos síntomas, ¿cómo apoya la aplicación de la acupuntura? Sí. Nunca olvidar que la acupuntura, sobre todo, cuando a ti te llega un paciente que le dices que lea su historia clínica y entre esos hay una que se llama antecedentes personales patológicos y te dice, yo no tengo ninguno, bueno, pero algo que le haya pasado, no. Sarampión, no, nunca me dio. Paperas, no. Nunca le he dado nada. Y llega con una patología X, Y o Z. Es que tengo un problema respiratorio, muchas veces la acupuntura puede ser resolutiva. Pero ¿qué ocurre cuando nos llega un paciente que es un diabético, un hipertenso, un paciente con lupus eritematoso, con artritis reumatoide, y que además él tiene ya un terreno viciado fisiológicamente? Entonces, ese paciente viene con desventajas y cuando él tiene una enfermedad, un proceso respiratorio, él viene con el proceso respiratorio como una enfermedad agregada a lo que él ya trae de antemano. Entonces, primera condición, yo no puedo resolverle adecuadamente un síntoma, un problema, a no ser que sea un síntoma muy agudizado. Alguien que viene con un dolor de cabeza terrible, a veces antes hasta de preguntarle sus antecedentes, primero quita el dolor y ya después viene lo otro. Pero un paciente que viene con un pequeño problema respiratorio y que te dice, doctor, es que esto no se me ha quitado, y tiene una diabetes totalmente inestable, una hipertensión inestable, lo que tú le hagas puede ser que operativamente sea correcto, pero tú estás trabajando en un organismo que está desorganizado. Es el equivalente a los pacientes. ¿Por qué dicen los grandes maestros? Musad, mi maestro, lo decía, nunca trates un cáncer en un proceso drástico de evolución. Espérate a que lo estabilicen, a no ser que tenga dolor.
¿Por qué? Porque las uniones celulares cancerosas se llaman uniones desmosómicas, donde las células se comunican eléctricamente, pero el problema es que las células están locas, están desorganizadas, y la información eléctrica que tú metas con la aguja es una información que va a ser aleatoria, no tenemos una idea muy clara qué va a pasar. En el caso de un paciente con una diabetes totalmente inestable, donde viene con un trastorno respiratorio, yo le puedo tratar su problema respiratorio sintomáticamente, pero mientras yo no lo estabilice metabólicamente, estamos viviendo una ilusión, aunque el paciente diga que se sintió mejor. Eso es a lo que yo sí llamaría medicina integrativa. O sea, no puedes olvidar, tú no puedes conocer la rama si no conoces la raíz. La raíz es básica. Por eso les decía, si tú ya tienes un diagnóstico, pero tu diagnóstico médico no te permite hacer un pronóstico, te quedaste atrapado como el perro en las dos tortas. Entonces, todo funciona porque la medicina, independientemente del tipo de, hasta una limpia si tú quieres, puede ser, digo, yo no las hago, definitivo, pero puede ser la que cierre el rompecabezas. Pero si no cierras el rompecabezas, la medicina está incompleta. Por eso, los médicos alópatas, que hemos sido los supuestamente protagonistas del conocimiento, muchos, desde hace muchos años, optamos por la necesidad de complementar nuestra práctica médica con otras variantes terapéuticas, pero siempre y cuando sean complementarias. Hay médicos, yo respeto la opinión de todos, yo te he dado la mía, que dicen que no, que la acupuntura o la homeopatía o esto pueden curar por sí solo. Yo te diría como médico, muchos me han dicho, es que tú defiendes a la medicina. Bueno, pues yo soy médico, no puedo hacer lo contrario. No, pero eres acupunturista. No, la acupuntura es un elemento más que uso en mi práctica médica. Mi propia formación no me permite pensar de otra manera, pero sí me permite entender que al paciente no lo podemos dejar desprotegido. Y hay que ser lo suficientemente humilde para decir, es que lo mío tiene un límite, necesito de algo más. Es mi respuesta. Muchas gracias, Doc. Tenemos una pregunta o comentarios que se está repitiendo mucho y nos dicen que si podría hacernos el favor de repetir los puntos de los 3 protocolos. Claro, el de angustia. 1 de maestro de corazón. 6 de maestro de corazón. 17 de vasoconcepción o Renmai. 34, 38 y 43 de vesícula biliar. Son nombres que se relacionan a la acupuntura. Eso sirve para tratar la angustia y hacer una estabilización entre el desbalance simpático-parasimpático. Es decir, el desequilibrio entre la producción de adrenalina y de acetilcolina, que son las sustancias que mantienen el equilibrio de la función orgánica involuntaria. ¿Sí? Que eso es lo que muchas veces la acupuntura induce para llegar al proceso fundamental de homeostatización. Y el otro, en el caso de la sintomatología reactiva respiratoria, hay 2 puntos para el tratamiento inmediato, sobre todo, por ejemplo, el individuo que tiene una tos así recurrente,
cuando hay un cambio brusco de temperatura, cuando hay un poquito de frío, cuando oscurece, cuando toma agua. Ese tipo, cuando olfatea o huele, por ejemplo, cloro o algún detergente, ahí se usa el 1 de pulmón, que es infraclavicular, y el 13 de vejiga, que está a la altura de la tercera dorsal, la tercera vértebra. Esos dos puntos se colocan y se le pone un cigarrito que se llama moxa y se calienta. Ese calor estimula lo que es la vía simpático-parasimpático o la vía neurovegetativa de lo que se llaman las zonas metaméricas. Y entonces, dependiendo del nivel de organización, uno puede usar puntos hacia arriba o hacia abajo. Eso ya es criterio clínico, pero los que no lo puedan hacer de inmediato es el 1 de pulmón y el 13 de vejiga, que va a estabilizar esa sintomatología reactiva que vive moliendo a cualquiera que lo padezca. Ahora, ese tratamiento es para la introducción inmediata, pero si lo que yo quiero es, una vez resuelto el síntoma, ayudar a que el paciente que esté en fase de rehabilitación, fíjense, mejore su capacidad pulmonar, si el pronóstico del neumólogo dice que él sí se va a recuperar, que no tenga una fibrosis compleja, o a veces en pacientes que tienen un poco de EPOC, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llega a mejorar, o lo más importante, los medicamentos funcionan mejor en el paciente. Yo creo que esa visión es más interesante. Entonces, se puede hacer un tratamiento un poquito más complejo, que está basado en un sistema que no todos los acupuntores conocen y que se llama el manejo de los meridianos curiosos. Bueno, el manejo de los meridianos curiosos, todo mundo habla de ellos, pero el manejo de los meridianos curiosos es una caja hermética donde para entrar al verdadero sistema de organización se requiere conocer códigos, como si estuvieras descifrando el código informático para entrar a una computadora que esté encriptada. Es muy fácil decir RENMAI, 7 de pulmón. Eso es, se los vuelvo a decir sin ningún afán ofensivo. Eso es lo primero. Los que me conocen saben que no soy así, aunque sí digo las cosas de plano. Es una acupuntura de botica. Entonces, si yo quiero trabajar sobre el sistema respiratorio, complementando lo que me estás preguntando, hay que poner primero el programa RENMAI, que sería el siguiente: 6 de riñón, 17 de vasoconcepción, 14 de vaso gobernador y 7 de pulmón. Estos 4 puntos es el equivalente a como cuando prendes tu computadora y dice la computadora Windows. Sí, pero tiene Windows, ¿y ahora qué? La tengo que orientar a Word, a Excel, a PowerPoint. Bueno, entonces cuando yo abro el meridiano curioso, que es 6 de riñón, 17 de vasoconcepción, 14 de vaso gobernador y 7 de pulmón, es como que yo hubiera abierto Windows o Mac, lo que quieran. Y ahora viene toda la posibilidad adicional, y entonces ahí hago una intersección de los mismos puntos: 1 de pulmón, 13 de vejiga, 40 de estómago,
y 6 de vasopáncreas. Esos puntos quedan integrados dentro del sistema Ren-Mai. Los que dicen que ponen Ren-Mai con 7 de pulmón, es más, no les contesto para qué. No va a haber posibilidades de hacer una discusión académica. Fíjense, yo hablo mucho de discusión, pero mis discusiones son académicas. Cuando se rompe el proceso académico, ¿sabes qué? Como dicen, aquí se rompe una taza y cada quien para su casa. No me interesa discutir cosas que no tienen sentido. Discuto lo que se puede integrar y a lo que se puede llegar como conclusión convencional para hacer un mejor procedimiento terapéutico. Bueno, ¿y cuál otra? Bueno, hay otro, ábreles, ¿no? Hay otro tratamiento para problemas como son la fatiga en el paciente, donde se usa un sistema que se llama el Yang Wei. Para los que no conozcan mucho el sistema, Yang Wei se refiere a potenciación neuromuscular. Pero también puede representar un millón de cosas que ahorita no me interesa hablar de ellas, porque no tiene caso. Pero el concepto Yang Wei habla de la reorganización neuromuscular. Y es lo mismo que el Ren-Mai, hay que hacer un programa. ¿Cuáles son los puntos básicos para abrir Yang Wei nada más? No, ponerlo por sí solo no hace nada, nada más abre el sistema. Es 41 de vesícula biliar. Como les vuelvo a decir, el que conoce acupuntura sabe de qué estoy hablando. 41 vesícula biliar. 25 de estómago. 5 de triple recalentador o de Sanjiao. Ahí ya hicimos una apertura básica del Yang Wei. Estabilizador neuromuscular. Y después vienen los puntos de complementación, que serían 10 de intestino grueso, 21 de vesícula biliar, 20 de vaso gobernador, 36 de estómago y 34 y 38 de vesícula biliar. Existe un esnobismo, y se los digo de plano, de todas las palabras. Si se molesta a alguien, pues lo siento mucho. Existe un esnobismo de pensar que para hacer una buena acupuntura, no, con 1 o 2 agujas, eso es una limitante. No importa cuántas, claro, no le vas a poner 100 agujas a un paciente, eso sería vudú, pero le puedes poner 12, 14 agujas a condición de que sean lógicas. Si el sistema no es lógico, pongas 1 o pongas 1.000.000, no sirve para nada. O lo mejor de rebote, ¿no? De rebote, porque en la carambola, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero vuelvo a refrendar lo que se hace en la UNAM. La UNAM está interesada y estamos interesados en que el médico entienda que la acupuntura es una extensión de la medicina. En cada punto que se coloca y en cada combinación que hacemos está la clínica permanente del enfermo, la clínica médica como tal. Es una clínica que se convierte en una clínica muy fina,
no es una clínica sintomática. Evidentemente tenemos que estudiar síntomas, pero la unión de síntomas integra. El poder, miren, les voy a decir muy rápidamente, hay una palabra que se llama factorial en matemáticas. ¿Qué quiere decir factorial? Cuando un número lo multiplico por todos los que lo anteceden, por ejemplo, el número 3. Si el número 3 yo lo multiplico por 2 y por 1, me da 6. Si el número 4 lo multiplico por sus anteriores, me va a dar 24. Si el número 5 lo hago por los anteriores, me da 120. Fíjense, de 6 por 1 que aumenté, pasé a 24, pasé a 120. Si lo hago con 6, a 720. Y si lo hago con 7, tengo 4096. Pero si lo hago con 8 elementos, 8 números, me voy a 40,300. Y si me voy a 9, me voy a 360,000. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me llega un paciente que tiene 5 síntomas, esos 5 síntomas no son estáticos, pueden mutar y se pueden combinar de manera diferente. Y por eso cuando los médicos decimos, no, el doctor es un sabio y sabe medicina, y le decimos, nosotros estamos en pañales, no sabemos nada. La medicina, cuando combinamos los síntomas, logramos diagnosticar lo que hasta este momento nuestro intelecto nos ha permitido entender. Por eso hay infinidad de patologías que no se conocen. Entonces, cuando vienen los chinos, los que hacen acupuntura china y tocan el pulso y te dicen, te cuentan hasta de qué color usaban tu pañal de niño. Yo digo, es una vacilada. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. No es una crítica constructiva. 27 pulsos combinándolos entre ellos. Agarren una calculadora y multipliquen 27 factorial. No existe. No puedes entender cuántos números hay detrás de eso. Es imposible. Por eso la medicina se restringe a elementos fundamentales para poder hacer clínica médica. Si no, la medicina ya hubiera desaparecido. Bueno, eso es lo que yo quería comentar. Doctor, muchas gracias. Ya nada más por último, una última pregunta. Las que quieran. Porque ya nos alcanzó el tiempo, pero nada más esta última. Sí. ¿Se puede combinar la acupuntura con la ozonoterapia? Todo se puede combinar. Volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas que no puedo opinar de manera amplia porque no son las cosas a las que yo me dedico. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo importante es definir qué parte del rompecabezas ocupa un procedimiento terapéutico, sea ozonoterapia, sea homeopatía, sea naturismo, sea una limpia, si tú quieres, aunque suene burdo, pero es una realidad. Y entonces podemos entender por qué pacientes que han tomado medicamentos, por ejemplo, para trastornos de perfusión venosa, cuando les ponen ozonoterapia, hasta donde yo sé, porque, como te digo, yo no me dedico a ello, y en lo personal no estoy interesado en hacer nada que no sea medicina y acupuntura. Lo demás, que lo hagan mis demás colegas o alumnos, que todos tienen la capacidad para hacer lo suyo. Pero cuando hemos visto el proceso integrativo o asociativo de muchas terapéuticas, hemos visto cambios clínicos que no se veían con la medicina estrictamente convencional. También es importante definir el espectro de acción de cada procedimiento. O sea, si yo quiero usar acupuntura, les voy a contar una anécdota muy rápido. Yo fui a Torreón hace 40 años a atender a los pacientes de un amigo que se fue a Suecia o a Bulgaria.
Y me dijo, necesito que veas 300 pacientes en un fin de semana y te quedas con todo el dinero. No, pues yo dije, encantado de la vida. Y cuando llegué, el 80% de los pacientes, les voy a poner nada más un caso, era un niño que llevaba a la mamá para tratamiento con acupuntura del pie plano. Lógicamente le dije, señora, ¿sabe qué? Disculpe, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo ya había hecho mis planes en todo lo que iba a gastar mi lana. Y ¿sabes qué? No me interesa. Me dio la vuelta y me fui. Y evidentemente el que era mi amigo, pues ya no lo dejó de ser por toda la vida. Porque yo le tuve que explicar a los pacientes por qué no los iba yo a atender. Entonces, cuando tú defines el perfil clínico de tu paciente con un buen diagnóstico, todos los tratamientos alternativos, no alternativos, complementarios, son de alta posibilidad terapéutica. Perfecto, doctor, pues muy claro y muchas gracias, de verdad. Hay muchos comentarios, también hay algunas preguntas que se van a quedar ahorita ya por el tiempo, desafortunadamente no las podemos contestar, pero la mayoría de los comentarios agradece que haya tomado el tiempo de compartirnos su experiencia, sus conocimientos, lo felicitan por la ponencia y de igual manera a nombre de la contadora Adriana, de toda la División de Extensión Universitaria y de la FES Iztacala, le agradecemos, doctor, su tiempo para con nosotros. Y muchas gracias también a todos nuestros asistentes y participantes. Bueno, recíproco porque finalmente tú sabes que si no trabajamos mancomunados, finalmente no hacemos nada. No puede llegar uno y decir, ya llegué. Bueno, ¿y qué? Necesitamos de todos para la cadena de trabajo que hemos hecho en Iztacala durante 35 años. Creo que todos los con los que he trabajado saben perfectamente que cada día se ha ido consolidando más. Y con ustedes todavía más, porque hemos pasado muchas décadas modificando patrones y rompiendo paradigmas, sobre todo Iztacala, que creo que esa es una de las fuerzas más intensas. Muchos dicen, es que Iztacala no tiene la especialidad de acupuntura. No, pero fíjate que lo que se enseña en Iztacala, ni siquiera en las especialidades que hay en el Poli y la UAM, lo pueden tener como se tiene aquí en la escuela. Y además todo llegará en su momento, nada llega antes ni después. Por el momento, ¿qué requerimos? Requerimos que el alumno que viene a Iztacala es un alumno que además del conocimiento básico tiene un perfeccionamiento que está por encima de la propia especialidad. Y eso los que me conocen saben que lo podemos confrontar y no tienen por dónde agarrarse. Entonces, pues yo les mando un abrazo a todos, les agradezco profundamente su interés y hay un dicho que dijo un abuelo de mi hija, y lo tengo que reconocer, que él dice, el maestro aparece cuando el alumno quiere. O sea, no me voy a... Él me lo dijo a mí, bueno, para mí él lo dijo. No sé si se lo fusiló por allá, pero bueno, creo que es de justicia reproducir lo que te dan los demás. Y ese es un dicho que para mí es interesante. Pues les mando un abrazo a todos y yo espero que no sea la última vez y estaremos en contacto muy pronto. Y cuídense y vacúnense los que se quieran vacunar y los que no quieran, pues ya les dije lo que yo pienso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos nuestros participantes, a todos nuestros asistentes.